Legolas, what do your elf eyes see? A big ass trench! Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Le estuve dando un vistazo al tercer episodio de Ring of Power. Sí, ya sé que dije que no iba a comentar más esa serie. No lo vi entero, vi los primeros 10-15 minutos y después salté de a 5 minutos. Quería comentar algo que me llamó la atención sobre la protagonista principal, la Galadriel nazi. No estoy de acuerdo con algunos críticos que dicen que ese personaje habría que corregirlo, que habría que arreglarlo, volverla más empática en las próximas temporadas. No, ese personaje está más allá de lo que tiene arreglo como heroína. Sería querer volverla más empática, sería como que Darth Vader baje un gatito de un árbol usando la fuerza. Lo volvería todavía más siniestro, no lo arreglaría. La Galadriel nazi es un personaje absolutamente despreciable, es una persona horrible, no tiene una sola cualidad positiva que la redima. Lo que quería comentar es que no tiene arreglo como heroína, pero podría ser una villana interesante. No en esta serie, un personaje parecido, digo. En manos de gente que sepa escribir, que no es el caso, y en manos de gente que sepa que es una villana, que no es el caso. En manos de alguien que sepa escribir y que sepa que es una villana ese personaje, podría ser una villana interesante. La Galadriel nazi de Ring of Power es una ideología identitaria llevada hasta sus últimas consecuencias lógicas. Es un personaje totalmente amoral, no tiene ningún concepto del bien y del mal, absolutamente ninguno, pero no es tampoco cínica, hedonista, pragmática, a diferencia de Négrolas, que sí es un corrupto hedonista que estuvo 80 años defendiendo un régimen de segregación porque le importaba un bledo. Pero cuando a este régimen de segregación interfiere con sus intereses personales, dice de repente, che, me parece que este régimen que estuve defendiendo 80 años me parece que está mal. De repente descubrió eso. Pero ese es Négrolas. Négrolas es un villano también, pero es un villano menos interesante. La Galadriel nazi, en cambio, no. Es un personaje que eliminó en cuyo pensamiento no existe en absoluto, no existe la distinción bueno o malo, justo o injusto. No existe. Es total, completamente amoral. Lo que ocupó su lugar, en cambio, es la distinción, lo que favorece a mi grupo demográfico, lo que perjudica a mi grupo demográfico. Eso es lo que ocupa el lugar de la moral. Y esa falsa moral rige realmente su comportamiento, su actitud, a diferencia de Négrolas y el resto que son simplemente corruptos. La Galadriel nazi, en cambio, pone el interés de su grupo demográfico por encima del suyo personal. Négrolas no. Y acepta lo que la perjudica a ella si beneficia al grupo demográfico. O sea, es una ideología identitaria ideal, llevada hasta sus últimas consecuencias. Repito, en manos de alguien que sepa escribir, que no es el caso, y en manos de alguien que sepa que ese personaje es una villana, podría ser una villana muy interesante. Podría ser una villana interesante. Me dicen, ¿me puedo extender en el tema de la obligación de enseñar el idioma a los niños, tema que estuvimos discutiendo con mi tocayo Oscar, saludos, en el canal All Hardcore? Me piden que me extienda en esto. Vea, hay un criterio razonable en la que la educación esté en manos sobre todo de los padres, que los padres tengan el poder de decidir sí, no, porque se supone que van a ser las personas más interesadas en cuidar los intereses de sus hijos.
porque no es simplemente una cuestión pragmática, no es una obligación social educar a los hijos, es algo que hacen porque los apasiona, es algo que hacen por amor. Entonces se supone, bueno, mejor que nadie que se ocupen los padres de la educación. Bien, obviamente tiene que haber excepciones a ese criterio cuando claramente la razón por la que se deja la educación de los niños en manos de los padres claramente no es el caso. Entonces tiene que haber excepciones, como a toda norma razón, como toda regla razonable tiene que tener excepciones. Y yo creo que una de esas excepciones es que los padres tienen que tener la obligación de enseñarle a los hijos el idioma o uno de los idiomas principales que se hable en el país donde residen, porque si no, no pueden hacer una vida normal en esa sociedad. Esto sería, negarse a esto sería abusivo. No es abusivo que los padres le enseñen a sus hijos su religión, esto no es un abuso. No es abusivo que los hijos de los inmigrantes o los hijos de grupos aborígenes muy minoritarios les enseñen a sus hijos su idioma y sus costumbres sin impedirles aprender el idioma local principal y la lengua oficial del país donde viven y las costumbres, las leyes del lugar donde están viviendo, porque si no, sin esto no se pueden manejar fuera de su comunidad minúscula. No es abusivo que los padres se opongan a que sus hijos sean adoctrinados en la ideología del partido gobernante. Esto no es abusivo. En algunos países hay leyes prohibiéndole, en prácticamente todos hay leyes prohibiéndole a los padres este tipo de cosas. Esto es una interferencia totalmente injustificada, despótica, tiránica del Estado. Esto no lo discuto. Ahora, yo le niego a un grupo cerrado que hablan un idioma que no es la lengua oficial del país a que se resistan a enseñarle a sus hijos la lengua oficial del país. Porque si no aprenden la lengua oficial del país, si no aprenden las leyes y las costumbres del país donde están viviendo, no pueden irse de su pequeña comunidad cerrada, aislada, no pueden hacer o vivir de otro modo que quedarse ahí en esa burbuja como presos virtuales. Y alguno me dirá, bueno, esa es la idea, que no pueda irse de acá, no pueda vivir de otro modo. Bueno, no, eso es abusivo, no tienen derecho a eso los padres. A eso me refería. ¿Esto es una forma de coacción del Estado? Sí. Sí, yo no soy anarquista, yo no me opongo a toda forma de coacción del Estado. El Estado es coercionador por esencia. El Estado es alguien que es una institución basada en la coacción. Eso es el Estado. Yo no me opongo a toda forma de coacción estatal. Me opongo a las formas de coacción estatal injustas, desmesuradas, tiránicas, que no es lo mismo. Obligar a los padres a enseñarle a los hijos la lengua oficial del país no es desmesurado, no es despótico, no es tiránico. No es excesivo. Me dicen respecto de la comparación del kilogramo de queso con un kilogramo de Hilux, que el precio de una horma de queso o de una Hilux se determinan por las leyes del mercado, reguladas por la ley de la oferta y la demanda. En un régimen de libre mercado ideal, sí. En el mundo real, no. En el mundo real, el precio de una Hilux, el precio de una horma de queso, lo regulan la ley de la oferta y la demanda, sí, pero también los impuestos, las retenciones aduaneras, los bloqueos y las guerras, los subsidios estatales, las tarifas de transporte arbitrarias fijadas por un monopolio, la publicidad selectiva otorgada gratuitamente o negada por razones ideológicas o de amiguismo, los subsidios estatales, los grupos de lobbies, los grupos monopólicos, largos, etcétera. Eso es lo que regula el precio en el mundo real.
A ver, el libre mercado, esto es algo que tienen que entender hasta gente que quiere ser presidente. El libre mercado es un experimento ideal, lo mismo que el cuerpo negro. Cuando alguien me dice, si llegamos al gobierno, vamos a imponer un régimen de libre mercado, es como que alguien me diga, en vez de fabricar herramientas de metal, vamos a hacer herramientas de cuerpo negro. El cuerpo negro no existe, lo mismo que no existe el libre mercado y no van a existir nunca. El libre mercado ideal es un experimento ideal muy útil que se inventaron los economistas para entender cómo funciona la economía en el mundo real. Es extremadamente útil. Del mismo modo que los físicos se sacaron del sombrero el cuerpo negro, no porque estuvieran aburridos, no tuvieran nada mejor que hacer, sino porque es extremadamente útil para entender el mundo material. Uno de esos experimentos ideales nos permite abstraer cosas como la ley de la oferta y la demanda. El otro nos permite saber cosas como cuál va a ser la temperatura de nuestro planeta en los próximos siglos. Son cosas extremadamente útiles, pero no existen, ninguna de las dos existe en la realidad y no va a existir jamás en la realidad. Y esto es algo que mucha gente no entiende. Mucha gente no entiende, cree que el libre mercado es algo que puede existir realmente. No. Me dicen, no se puede cortar la libertad en gajos, no puede haber libertad económica sin libertad política, ni libertad... no sé cómo lo dije, no puede haber libertad política sin libertad económica, ni libertad económica sin libertad política. Estoy totalmente de acuerdo. Yo vivo en un país donde se quiso imponer el libre mercado por medio de un régimen totalitario. Así salió. Lo que hicieron estos tipos, lo que hicieron fue estatizar todas las deudas de sus amigotes, porque todo totalitarismo es estatista por esencia. Se cagaron a tiro con la guerrilla 2 años y después se hicieron amigotes y eran el hambre y las ganas de comer. Pará, que no vamos... Pará si somos lo mismo. Se dejaron de cagar a tiro y se hicieron amigotes. Eso. Cosa que no le gusta recordar por cierto, no le gusta recordar a ninguno de los dos bandos. Después de eso vino una democracia de bromas que lo único que hizo es abrir las importaciones. A importar como si no hubiera un mañana. Esto destruyó por completo la industria nacional y como hubo toda una generación que se crió en un país sin industria, en un país desindustrializado, que no tenía ningún oficio y que dependía de un subsidio estatal para vivir, vinieron los Kirchner. Ese fue el resultado de esa política. O sea, sí, esta es la falacia de cortar la libertad en gajos. Sea creer que puede haber libertad económica sin libertad política, como creen los liberales, o que puede haber libertad política sin que haya libertad económica, como creen los marxistas, son la cara y la cruz de la misma moneda falsa. Son la cara y la cruz de la misma falacia. Hablando de gente que defiende lo indefendible, me dicen, compartí una foto captura de un sitio chino parecido a eBay, donde vendían una silla de tortura. Alguien me comentó, ¿qué tiene eso de malo? Vea, si usted necesita que se lo expliquen, no tiene caso. No voy a perder el tiempo con usted. Otras personas me comentaron que quizás sea un juguete erótico que se usa en relaciones sadomasoquistas. Sí, seguramente ese es el caso. Mi palabra de seguridad es Winnie the Pooh. Sí, seguro. Me dicen, ¿qué pienso de quienes comentan que la economía no puede ser considerada una ciencia porque no hace predicciones? A medias estoy de acuerdo. A medias. Este criterio de demarcación de qué es ciencia y qué no es ciencia se conoce como falsacionismo.
la filosofía de la ciencia desarrollada sobre todo por Karl Popper. El problema es que el criterio de Popper ya ha dejado de ser unánimemente aceptado. Como bueno, esto es, sí, Popper estableció claramente qué es ciencia y qué no es ciencia. Porque, aunque tiene sentido que distinguir la verdadera ciencia de la falsa ciencia, como diciendo que la verdadera ciencia hace predicciones, este criterio es tan riguroso que para Popper prácticamente nada es ciencia. Entonces, la filosofía de la ciencia hegemónica hoy es el falsacionismo caribeño. Es el falsacionismo, pero para un poquito. Sí, somos falsacionistas, pero relájate un poco. Porque para Popper prácticamente nada es ciencia. Entonces hay que relajarlo un poco ese criterio. Y ahí es donde, bueno, se aceptan como ciencia cosas que en sentido estricto no lo son. Y la otra objeción que tengo a esto es que, aceptando que no puede haber una ciencia de la economía, que no puede haber una ciencia de la sociedad, que no puede haber una ciencia histórica, que no puede haber una ciencia de la psicología, de esto no se puede sacar, bueno, entonces vale todo. Total nada es ciencia, venga, vamos para adelante. No se podrá hacer una ciencia de la historia, no se podrá hacer una ciencia de la economía, no se podrá hacer una ciencia de la mente, no se podrá hacer una ciencia de la sociedad, pero podés tener una actitud científica. Podés tener una actitud científica en esos asuntos. Que no pueda haber una ciencia histórica no quiere decir que Tucídides sea lo mismo que alienígenas ancestrales, porque no lo es. Del mismo modo, en la economía vos podés tener una actitud científica. Vos podés decir, bueno, en economía no podemos hacer experimentos, pero podemos ver la realidad como si estuviésemos observando un experimento de laboratorio. Ejemplo de experimento económico. Vamos a tomar un país cualquiera, vamos a cortarlo al medio por un paralelo arbitrario, con una población prácticamente idéntica al norte y al sur, con la misma cultura, la misma religión, el mismo idioma, etc., con aproximadamente la misma situación geográfica y los mismos recursos naturales de ambos lados de la frontera. Al sur vamos a aplicar las ideas económicas de Adam Smith y sus seguidores, al norte las ideas económicas de Marx y sus seguidores, y vamos a dejarlos durante 70 años a ver cómo les va. De modo similar, un sociólogo podría pensar que sería buena idea llenar 100 transatlánticos de gente y hundirlos a distintas velocidades con distinta cantidad de botes salvavidas y ver qué pasa en cada uno, para abstraer de los 100 resultados un modelo teórico. Desde luego, este experimento no se puede hacer porque sería inmoral e ilegal. Por fortuna para la sociología, los transatlánticos tienen cierta tendencia a hundirse solos y el investigador, por lo tanto, simplemente tiene que tomar los documentos que registraron esos hechos y estudiarlos como si fuesen los resultados de una observación hecha en un laboratorio. El historiador puede tomar la historia de 2 o 3 ciudades y compararlas, y que cada ciudad sea el experimento de la otra, como hacía en el siglo XIX Fustel de Coulanges. El psicólogo puede estudiar varios neuróticos y comparar la neurosis de cada uno, como hacía Freud y sus seguidores en la escuela psicoanalítica, etc. O sea, se puede tener una actitud científica. Aunque estrictamente ninguna de esas actividades sea ciencia, esto no quiere decir, bueno, vale todo porque total nada es ciencia. Eso es un completo error. Me dicen, ¿cómo sería el post-cyberpunk? Yo creo que el post-cyberpunk es el cyberpunk. Lo que se llama el cyberpunk es la post-ciencia ficción. Es la ciencia ficción sin ingenuidad, sin optimismo. Es análogo.
El cyberpunk es en sí un género análogo al post-western. No, simplemente ya es así. Me dicen que los astronautas han pasado de ser básicamente pilotos de combate a ser científicos. Ya ir al espacio no es en sí tan complicado. Entonces, a lo sumo hay un especialista en pilotear la nave y el resto van a hacer experimentos, van a hacer investigaciones. Estoy de acuerdo, pero yo creo que este modelo solo funciona en vuelos a la órbita terrestre, que es lo único que se ha estado haciendo en las últimas décadas. Más cerca, más lejos, pero lo único que se ha hecho es ir a la órbita terrestre. Si van a hacer la exploración espacial, va a volver a ser exploración de verdad, yo creo que va a haber que volver al astronauta piloto de combate. Va a haber que volver a lo que eran los astronautas de la década del 60, 70. Contaba Neil Armstrong una anécdota muy curiosa, que cuando volvieron a la Tierra los pasearon por todo el mundo y dieron conferencias y entrevistas, y que les preguntaban a la tripulación del Apolo 11 qué sintió cuando en la Luna, qué piensa sobre el futuro de la humanidad. Los ponían en aprietos esas preguntas. Y cuando pasó todo el ruido, estaba un día sentado en su casa viendo la televisión y la mujer estaba cortando el pasto y le dijo que se le había roto la máquina de cortar pasto, la cortadora de césped. Bueno, ahora voy, le dijo. Salió a verla la cortadora de césped, Armstrong, y vio que se había cortado un bulón, agarró un alicate, un pedazo de alambre y la ató con alambre, y le dijo a la mujer, listo, ahí te arreglé la cortadora de césped. Y se quedó pensando en todas esas entrevistas que había respondido y decía que la gente quería que fuéramos poetas, la gente quería que fuéramos filósofos, y me mandaron a mí a la Luna, porque soy un tipo que arregla una cortadora de césped con un pedazo de alambre y un alicate. Y tiene razón, esa es la gente que necesitas para ir a la Luna. No necesitas un poeta, necesitas alguien que arregle una cortadora de césped con un alicate y un pedazo de alambre. Me proponen que haga un top de la mejor película de cada década. En diciembre de este año voy a ponerme un poquito más original, no voy a hacer... Siempre es el mes de los top, es el mes más relajado, diciembre, porque estamos todos con el cerebro en modo de ahorro de energía y siempre es un mes más relajado. Este año voy a tratar de hacer algo un poco distinto. Respondiendo a su pregunta, obviando las primeras décadas, que fueron una cuestión totalmente experimental, arrancando en los 1920. Metrópolis, Sin novedad en el frente occidental, El ciudadano Kane, Ben-Hur, 2001 Odisea en el espacio, Barry Lyndon, Blade Runner, Ghost in the Shell, No es país para viejos, Ex Machina. Esa es, en mi opinión, la mejor película de cada década. Ya seguro vienen todos los comentarios. No, ¿cómo podés preferir esa a esta otra? Venga. Alguien me dice que al rechazar el concepto del presentismo se encontró con dificultades para responder algunas objeciones como San Martín era un pedófilo porque se casó con una chica de 14 años, el cine de los 50 era machista, la esclavitud estaba aceptada en la antigüedad, películas como Lo que el viento se llevó son inaceptables, etc. A ver, voy a descartar una de estas. El cine de los 50 era machista. Machista no significa nada, así que esa frase lo único que significa el cine de los 50 es. No me dice nada. A ver, el sexo entre niños y adultos, la esclavitud, los regímenes de segregación racial como el que tenía la Confederación, están mal. No es que están mal ahora, están mal con la moral de hoy. Está mal.
Punto. Estaba mal en el pasado, está mal hoy y va a estar mal en el año 3000. La cuestión es que es ridículo juzgar a un individuo por el modo en que funcionaban las cosas en su sociedad. San Martín se casó con una chica de 14 años porque en su sociedad, en su época, en su clase social, si no te casabas con una piba de 14 años, no te casabas. Así funcionaban las cosas. Hoy, yo sé que la computadora que estoy usando para filmar y editar este video, yo sé que tiene minerales que están recolectados por mano de obra esclava y piezas que han sido ensambladas por esclavos. ¿Me parece bien esto? No, está como el orto. ¿Qué quieren que haga? No tengo el poder de cambiar las cosas. Si lo tuviera, las cambiaría. Es ridículo juzgar al individuo por lo que era simplemente el modo en que funcionaban las cosas en su sociedad. Sobre lo que el viento se llevó, supongamos que en esa época estaba bien apoyar a la Confederación. Entonces, la gente que en los 30 protestó en la entrada de los cines diciendo que era una barbaridad que se filmara una película elogiando calurosamente la secesión y a la Confederación, entonces estaban mal esa gente. O sea, este es el problema común a todo relativismo. Todo relativismo moral presupone una moral que está por encima de las morales, una metamoral que es absoluta, no relativa, que establece qué es lo que está bien y lo que está mal en cada época, en cada lugar. O sea, esta metamoral establece que en los 30 era bueno elogiar a la Confederación y era malo atacarla, y en la moral de hoy no, la moral de hoy es bueno atacarla y está mal defenderla. ¿Por qué? Porque sí. Es ridículo juzgar a una persona, así como es absurdo juzgar al individuo por lo que simplemente el modo en que funcionaban las cosas en su sociedad. Es ridículo censurar a una persona como si estuviera familiarizado con ideas que todavía no se le habían ocurrido a nadie. Como que ejecutar prisioneros de guerra está mal. Bueno, hoy en día existe la Convención de Ginebra, pero entonces quien hace eso lo consideramos un criminal. Antes era simplemente el modo en que funcionaban las cosas. Esto es como censurar esto. No es porque ahora esté mal matar prisioneros de guerra, pero en las guerras de independencia estaba bárbaro. No, estaba mal también en las guerras de independencia, pero todavía no lo había pensado nadie. Todavía es como censurar a las personas que hacían eso. Es un poco como cuestionar al mensajero Filípides porque no se fue a Esparta en motoneta y se fue corriendo, que es mucho más ineficiente. Todavía no se había inventado la motoneta. Esta idea de no se tienen que juzgar a los hechos del pasado con la moral de hoy es la combinación de dos ideas muy malas. El progresismo, la idea de que lo que vino después es superior por el solo hecho de venir después, o sea, no por lo que valga en sí, sino no juzgándolo con un criterio objetivo absoluto, sino vino después, por lo tanto mejor. Nosotros el presente vino después que cualquier época pasada, por lo tanto el presente es moralmente superior a cualquier época pasada. Yo creo que no. Y otra idea muy mala que es el relativismo moral, que es lo que ahora está bien antes estaba mal y lo que antes estaba bien ahora está mal. Es la combinación de dos ideas muy malas. Por eso no me agrada el concepto de presentismo. No me agrada el concepto. No quiere decir esto que no quiere decir esto que cuestionar
cuestionar a alguien porque aceptaba la esclavitud en una sociedad donde hacía 1000 años que había esclavos y había nacido siendo hijo, nieto y bisnieto de gente que estaba familiarizada con la esclavitud como la cosa más normal del mundo, no quiere decir que eso sea razonable, sea como compararlo, sea sensato comparar a esa persona con un asesino serial que secuestra gente y la encierra en el sótano de su casa, porque así no funcionan las cosas en la sociedad de este. Eso es ridículo. No quiere decir que la esclavitud estuviera bien. No quiere decir que la esclavitud estuviera bien. Eso es lo que hay que separar y que me parece que no se separa. Me dicen que estaría bueno que hiciera una sección explicando frases célebres y qué significan, en qué contexto la usó el autor. Algo así como explícame la frase del picalibro, lo que me está proponiendo. Suena razonable, es una sección que me gusta. Esa. De todo modo, lo voy a anotar en mi máquina de escribir invisible, le digo la verdad, porque tengo 1000 cosas pendientes y abrir una sección nueva del canal, no es el momento oportuno. Me dicen que debería ser un audiolibro de las armas que nos dieron los dioses. Podría ser, dado que a diferencia todos los ensayos anteriores que subí a Wattpad son o la desgrabación de un video del canal o por lo menos tienen cierta relación con algún video de un canal. Podría ser un video relacionado a las armas que nos dieron los dioses, sí. Me preguntan de quién es la imagen de Atenea que usé como portada. No tengo la menor idea. Lo descargué de internet y estaba anónimo. Es buena pintura, por cierto, pero no tengo la menor idea de quién es el autor. Si no le hubiera dado el crédito que merece, simplemente no lo sé, lo bajé como anónimo ya. Me dicen, esperen que me perdí. Me dicen, debería explicar, comenté El Príncipe y en menor medida El arte de la guerra de Maquiavelo, y me dicen que debería explicar qué está mal con esa filosofía. Yo creo que lo que Maquiavelo y otros autores por el estilo no se dan cuenta es de que ellos son parásitos, que lo que están describiendo, es decir, el arte de agarrar la manija y sostenerse de ella, no es que no sea útil, eso existe, por algo Maquiavelo es un autor que lee todo político y todo CEO de empresa de medio pelo lo lee porque es útil. Pero estos tipos son parásitos que viven de la verdadera política, que la política no es el maquiavelismo. Hay entre el maquiavelismo y la política la misma relación que hay entre el falsificador y la verdadera moneda. Se están valiendo de algo cuyo fundamento no es maquiavélico. Por eso cuando alguien intenta gobernar basándose en las ideas de Maquiavelo, y me refiero no solo a tomar el poder, a establecerse como gobernante sobre otros candidatos, sino intenta fundar un régimen social maquiavélico, esto ha terminado de modo invariable en un fracaso espectacular. Ejemplo, es cualquier régimen basado en las ideas de Marx. Esto ha terminado de modo en un fracaso espectacular, porque es como querer hacer falsificaciones de una moneda que no existe. Y se encuentran con que nadie acepta la falsificación, nadie le da ningún valor y dicen, ¿por qué? ¿Que nos habremos equivocado en el color de la tinta? No, te equivocaste en que falta lo que le da el verdadero valor a las cosas. Ese es el problema del maquiavelismo, ese es el problema de fondo con la filosofía de Maquiavelo. Maquiavelo está aceptando como si fuese la política algo que en realidad es parasitar la política, es valerse de la política como un instrumento. Me dicen, ¿por qué mucha gente defiende a Maquiavelo si por lo que yo dije fue un flor de hijo de puta?
nunca lo negué, nunca dije lo contrario. Lo que pasa es que con Maquiavelo, que fue el pensador de la unificación de Europa, del pensador de la unificación de Italia, y por eso hubo que darle una biografía más digna. Es como Jeremías Springfield, que hay que barrer bajo la alfombra que fue un pirata porque es el héroe fundador del pueblo. Bueno, en Italia hubo que barrer un poco bajo la alfombra lo que fue realmente Maquiavelo y inventar un Maquiavelo de vidriera. Me pasan un video que dice que el CGI de hoy, ¿por qué el CGI de hoy es inferior al de los 90s si la tecnología ha avanzado muchísimo? Y dicen que lo que pasa es que se filman mucho más películas hoy, por lo tanto no pueden dedicarle tanta atención a cada película en particular. Mentira, mentira. La verdadera razón es que la gente que filmó Jurassic Park ya no está en Hollywood. La gente que tenía talento se fue a la industria del videojuego y otras aplicaciones de esa tecnología, porque ahí están más reconocidos y mejor pagos. Y lo que quedó en Hollywood son los cupos raciales y otros inútiles que tienen una tecnología superior pero no tienen talento. Por eso incluso superproducciones faraónicas como Ring of Power se ven como el culo. No es una cuestión de tiempo y de dinero. Mentira. La realidad, ¿por qué no se ha logrado? ¿Por qué los efectos de Jurassic Park son inferiores a los de cualquier película de hoy, incluyendo las secuelas de Jurassic Park, a pesar de tener una tecnología muy inferior? Respuesta, porque la gente que filmó Jurassic Park ya no está en Hollywood. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.